Hola, saludos, les habla Wendy y como todos los lunes, pues hoy vamos a hablar de una película muy espectacular que habla sobre este tema de la muerte que hemos estado pasando este fin de semana y hoy día, lo que es la fiesta de Todos Santos y el Día de Difuntos, y siempre traer a colación lo que nos hace sentir la muerte, cómo en realidad vivimos el tema de la muerte, ¿no es cierto? Como todos los lunes en Yo Jonas hablamos de nuestras emociones y de cómo aprender a vivirlas. Entonces hoy vamos a comentar acerca de la película Bajo la misma estrella, que me parece que ya todos la hemos visto en alguna vez, pero si no la hubiesen visto voy a dejar el link para que la puedan ver. Bueno, la película trata de la vida de Hazel Grace, que es una adolescente que vive en los suburbios de Indianápolis y ella sufre de cáncer de tiroides en etapa terminal. Ha hecho un proceso de metástasis muy rápido que ha afectado sus pulmones, por lo que es muy difícil que lleve una vida normal sin usar oxígeno, un tanque de oxígeno. Creyendo que está deprimida, su madre, Franny, le pide asistir a un grupo de apoyo semanal para pacientes con cáncer, para ayudarla a hacer amigos con personas que están pasando por lo mismo que ella. Allí Hazel conoce a Augustus, que posteriormente lo trata como Gus. Y es un personaje muy interesante porque es un adolescente encantador que perdió una pierna por un cáncer óseo y desde entonces aparentemente no ha tenido más cáncer. Invita a Hazel a su casa donde se unen por sus pasatiempos y aceptan leer libros y comparten muchos momentos. Hazel le recomienda a Gus leer el libro que se llama Un dolor imperial, una novela sobre una niña enferma de cáncer llamada Ana, que es paralela a su experiencia. Y Gus le da a Hazel la novela sobre su videojuego favorito, Contrainsurgencia. Se mantienen en contacto por mensajes de texto durante varias semanas y así va desarrollándose su vida día a día entre llamadas telefónicas, mensajes de texto y una que otra vez que coincidían y podían verse. Se vuelven realmente muy cercanos. Después de que Gus termina el libro, expresa frustración con el final abrupto. Termina a mitad de una oración. Hazel explica que el misterioso autor de la novela, Peter Van Houten, que es un escritor holandés, se retiró a Ámsterdam después de la publicación de la novela y no se tuvo más noticias de él desde entonces. Semanas después, Gus le dice a Hazel que ha rastreado al asistente de Van Houten y que ha podido mantener correspondencia con él sobre el tema del libro. Ella le escribe también al autor para preguntar por qué la novela acaba de esta forma, el cual responde que solo podría decirle la respuesta en persona. Hazel le pregunta a su madre si puede viajar a Ámsterdam para visitarlo, pero Franny se niega absolutamente porque no tenían más dinero para gastos extras y la atención médica de Hazel realmente requería todos los gastos o todos los ahorros que tenía. Gus sugiere que usen el deseo del cáncer, que en Make-A-Wish Foundation tenía Gus el que no había usado. Por lo tanto, Hazel le dice que ella sí había usado el de ella hace un par de años porque había ido a Walt Disney con sus padres, pero él no. Entonces él pide el deseo de ir a ver a Ámsterdam a este autor y obviamente compartir este viaje con Hazel y que les pueda dar la respuesta. Cuando llegan a Ámsterdam, pues se encuentran con que el autor en realidad nunca les habría escrito ningún correo, sino que era la asistente la que se había comunicado con ellos porque creía que iba a levantar la popularidad del escritor el hecho de que atienda a estos dos jóvenes que estaban en la situación de cáncer. Obviamente hay un impasse muy fuerte con el escritor porque él se muestra totalmente ofendido, incluso porque le pregunten sobre su obra, y al final pues se da a entender de que él había escrito el libro durante el periodo de enfermedad que había pasado su hija, que al final murió, perdió la batalla contra el cáncer y él nunca terminó de escribir en sí el libro, porque el libro acababa con la muerte de Ana, que era su hija. En el trajín del viaje, pues Gus y Hazel comparten más experiencias juntos y ahí es cuando Gus decide decirle a Hazel que el cáncer había vuelto y que además era más agresivo, lo cual entristece a los dos porque sabían que si volvía el cáncer, pues al ser más agresivo iba a tener muchas menos expectativas de vida Gus, por lo que realmente estaban viviendo el último tiempo que podían estar juntos. Cuando retornan a Estados Unidos, pues el tiempo se hace muy corto, muy chico,
y la experiencia o la sensación en sí de que la muerte está cerca empieza a ocasionarles un malestar emocional muy grande a ambos. Les entra una ansiedad y hasta pánico en el caso de Gus, de no saber qué hay después de la muerte. Hazel trata de acompañar este proceso, más como amiga, como compañera en el camino, y le dice que nadie ha vuelto de la muerte, por lo tanto va a ser un misterio que sería grandioso descubrir. Ya cuando se experimenta la muerte en sí de Gus, pues Hazel pasa por una etapa de depresión profunda en la que se da cuenta de que todo lo que había hecho antes de que él muera era simplemente parecer o ser más fuerte que él para que a él no le pase el evento de la muerte tan fríamente como podía ser estar solo y no saber qué es lo que más sucede delante. Pero ella sí había sufrido mucho ese tiempo con él, y cuando él muere pues se siente devastada y se da cuenta que nadie va a ver para ella como ella estuvo para él. Esto nos lleva a reflexionar muchas cosas contrarias, diríamos, ¿no? Porque pensamos que la muerte es el fin de algo, pero en la realidad es el principio de muchas expresiones emocionales en nosotros. Tanto si nosotros seguiríamos el proceso de la muerte como si lo acompañáramos, nos sentimos de que esto es algo triste, es un pesar profundo, nos ocasiona depresión, y sí es verdad, también nos ocasiona ansiedad porque no sabemos cómo lidiar con esto. Sin embargo, al final de la película, como se ve, el mismo autor que se había portado tan mal con ellos, pues le da una respuesta muy apropiada. Le dice que la muerte es igual que el libro, nunca termina de escribirse. Simplemente con el hecho de que nosotros dejemos de ver a la persona que ha partido, no quiere decir que haya acabado para siempre su historia, porque va a continuar en tanto nosotros sigamos adelante con sus recuerdos. Esta parte es importante porque es ahí cuando Hazel, en medio del enojo y de la tristeza y la rabia, ¿no? de la pérdida, se da cuenta de que todo lo que había vivido con Gus era parte de su propia vida, y que cuando ella un día muera, recién iban a morir los recuerdos de los dos, pero hasta mientras que ella iba a seguir con vida, iba a poder seguirlo llevando a él como un grato recuerdo, como una parte de su vida. A todos nos pasa lo mismo. Es esta etapa de la muerte, de la aceptación de que hemos perdido un ser querido, que nos tiene que llevar a hacer este proceso de saber que no es que termina ahí. Podemos todavía continuar escribiendo nuestra vida al pie de estos recuerdos que ha dejado esta valiosa persona en nosotros. Es una experiencia muy fuerte y es muy triste, pero tenemos que saber equilibrar esto con todas las experiencias felices que se han suscitado antes de la muerte. Es verdad que hay diferentes momentos en los que nos puede encontrar la muerte. Unos morirán en un accidente trágico, otros después de una larga enfermedad y otros simplemente como un proceso natural de la vida. En el caso de un anciano, uno espera de que la vida tenga que terminar en algún momento, no así de un joven o de un niño, ¿no es cierto? Pero parte de poder equilibrar estas experiencias es entender de que es un proceso natural en todo momento. Si es que hemos pasado por esta experiencia, pues es lindo que podamos revisar cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos llevando. No porque hemos perdido a alguien hace 5 años deja de dolernos hoy, o porque lo hemos perdido hace 10, o porque simplemente es hace unos días. Esta experiencia sirve para que nosotros maduremos nuestras emociones, nuestras sensaciones y nuestra visión acerca del significado de la vida. Por eso te invito a que puedas comentar o dejar tu pregunta o simplemente contar tu experiencia, y que así podamos intercambiar ideas acerca de cómo nos hace sentir este sentimiento de pérdida al enfrentar la muerte. Siempre es bueno hablar contigo, es bueno que nos encontremos en estos espacios de diálogo que tenemos con Yo-Yo Jonas, así que espero saber de ti pronto.